Hola, una de las situaciones que he visto con cierta frecuencia y que verdaderamente causa mucha frustración es cuando la víctima se queda con el narcisista por el tema económico. Y no, aquí podríamos dividir a dos tipos de personas. Las que están ahí por interés, por sacar, y no importa el sacrificio que estén haciendo, ni la cantidad de combustible que le estén exprimiendo, y las que se casaron con el narcisista o vivieron con el narcisista pensando que iban a ser felices, que renunciaron a sus trabajos, que ya no que renunciaron a la escuela, que renunciaron a sus aspiraciones laborales porque el narcisista además así se los pidió. Y cuando viene la devaluación, lo primero que piensa la víctima es, lo quiero dejar, pero ¿y si lo dejo, cómo me mantengo? Y ahí se da un conflicto muy, muy, muy fuerte. Lo he escuchado infinidad de veces. Si lo dejo, ¿de qué voy a comer? Y piensa en los hijos y tal y tal. Y parece casi una situación complicada. Para alguien que está en su propia ciudad y tiene familiares, no lo debería hacer tanto. Aquí cabe perfectamente esta frase, perdiendo se gana. Claro, he visto casos de mujeres que el hombre se las lleva a vivir a otro país y ahí sí están solas, completamente solas. Conozco el caso de una mujer, paciente mía con la que yo hablaba y estaba completamente devastada y temerosa porque el narcisista la devaluaba, porque la trataba mal, porque tenía miedo de hablarle a la policía porque eran ilegales, porque ella no tenía con qué comer, porque si se iba de ahí tal y tal y tal. Se armó de valor, se fue a un refugio con sus hijos, luego consiguió trabajo allá. La última vez que la vi, que fue la semana pasada, la vi radiante, sonriente, su vida está cambiando. Contrató un abogado para que hiciera lo que correspondiera en su caso. La vi en el camino a la libertad. Sí. Semanas antes parecía que no había salida. De hecho, te lo platica y tú sientes, no hay salida. No tiene trabajo, no conoce a nadie. El peor escenario. Pero se armó de valor, caminó y ya salió del abuso y ya está en camino de liberarse del narcisista y luego está también trabajando en su sanación. No hay manera no hay una esfera para ver el futuro, no existen. Es de cuentos eso. La única manera de ver el futuro es caminando y caminando se construye el futuro, no se descubre el futuro. A donde los ojos miran, los pies caminan. Y he visto muchas mujeres secuestradas económicamente que han salido adelante. Y algunas, es cierto, ya no tienen la comodidad que tenían antes económica con el narcisista, económica, carro, una buena casa, no. Ahora viven en condiciones más sencillas, diría yo, pero libres, libres, libres del abuso, libres de esa trastornado que solo la sometía, la manipulaba, la controlaba, la engañaba y que al final la iba a dejar y le iba a dejar igual. No conozco un solo caso, y si ustedes conocen uno, escríbanlo. Un solo caso de un narcisista, y voy a hacer un video de esto, que haya dejado a la víctima o se hayan divorciado, separado y que le haya dejado lo justo a la víctima. No conozco un solo caso, ninguno. Y eso es lo que iba a pasar con las víctimas. Entonces, si estás en esa situación, tienes que caminar sin miedo, sin miedo, porque luego vas a encontrar tus propias fuerzas y te vas a reconstruir. Para la víctima siempre sale el sol, pero la víctima necesita caminar para verlo salir. Si no, va a seguir en esa oscuridad en la que está el narcisista y va a estar toda su vida porque ese trastorno que tiene no tiene cura.
27 de mayo, de 9 a 1 de la tarde, el taller de amor propio y autoestima, una nueva ruta. Y sí, va muy dirigido a las víctimas de narcisista y a quien tiene relaciones tóxicas. Sígueme y comparte, saludos y ánimo.